Opinión. Somos la clave. Ya estamos con la última entrevista de esta mañana aquí en Combinación Clave con Ernesto Rifo, director del Observatorio del Proceso Constituyente. ¿Se acuerdan de lo que era el proceso constituyente? Abarcó casi más de 200 y tantas mil personas en todo el país. Se pensó que podía ser la base de una futura constitución y sería interesante ver qué pasó con todo ese proceso y el director del observatorio está aquí con nosotros para contarnos un poco. Gracias por estar acá, Ernesto. Gracias por la invitación. A ver, cuéntanos, ¿qué queda de aquello? Queda la experiencia de que la ciudadanía, cuando se le convoca a participar, demuestra interés. Pero también quedan hartas lecciones respecto de cómo ejecutar en la parte, digamos, legislativa un proceso de este tipo y las dificultades que encontró el gobierno. Pero también queda, creo yo, la lección de que la demanda por una nueva constitución, la deslegitimación o la crisis de representación del sistema político no es algo que se haya logrado resolver. Entonces hay lecciones respecto de lo que pasó y también hay cuestiones que reflexionar respecto de cómo el gobierno actual podría tratar de hacerse cargo de ese tema. Pero déjame hacerte una pregunta que probablemente te la han hecho mucho. Un proceso constituyente que abarca a toda la población y que abarca el deseo de cambiar una constitución, ¿a ti te parece que es algo exitoso si participan 250.000 personas? ¿Qué es lo que llevaron los cabros aquí en Santiago hace 3 días atrás en la manifestación contra el lucro? Por sí solo no. O sea, porque para empezar la Constitución, el texto final no se va a redactar en las instancias participativas, sino que en instancias representativas, más o menos tradicionales. Las propuestas respecto de cómo se redactaría finalmente la Constitución eran una convención mixta o la Asamblea Constituyente, una comisión bicameral o el mismo Congreso. Entonces esa última etapa es inevitable, ¿sí? Que no es lo que ocurrió en este caso. Estuvo la discusión sobre cuál debería ser el mecanismo, pero al final el proyecto que presentó el gobierno en los últimos días de su mandato se hizo a puertas cerradas por un equipo ahí, no sé, un par de ministerios. Sí, nadie sabe exactamente quién redactó. Ahora, ¿qué tanto eso revela el que hay una suerte de fracaso del proceso? Yo creo que hay que distinguir la etapa participativa, que es muy valiosa. Yo creo que dejó lecciones y que el sistema político reconoció en ese momento, por ejemplo, después de la realización de los encuentros locales, de los cabildos, los distintos programas de las candidaturas presidenciales pusieron por ahí, al menos reconocieron que lo que habían planteado lo iban a discutir, iban a hacer encuentros y algunos lo hicieron en mayor o menor grado. Entonces hubo un reconocimiento de que la ciudadanía ya no está dispuesta a simplemente recibir desde arriba los programas de gobierno. Esa parte yo creo que es la más valiosa y que puede dejar lecciones a la ciudadanía. Y los problemas estuvieron en la parte de, no sé, el proyecto de reforma del capítulo 15 de la Constitución y finalmente el proyecto de nueva Constitución que apareció de la nada en el último día. Sí. Déjame hacerte una pregunta, Ernesto. Tú, como fuiste director del Observatorio del Proceso Constituyente, entregan todo este material. ¿Y cómo sigue la hebra? ¿Cómo se sigue la hebra? Ahí se produce un hiato, un momento dado en que, bueno, se termina todo esto y de pronto aparece un texto a 5 días de terminar el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Eso está archivado? ¿Está guardado en algún lado? Toda la información de la etapa participativa, de tanto de los encuentros locales como de los cabildos, está disponible. Eso se puede descargar. Datos.gov.cl creo, y se descargan unos archivos gigantes donde está el resultado y las actas de todos los encuentros locales y se puede hacer, la expresión del equipo de sistematización era trazabilidad, lo que se encuentra en el informe del Comité de Sistematización, en el informe del Consejo Ciudadano de Observadores, se puede hacer el rastreo y uno podría en principio tomar esas bases de datos y hacer todo el análisis y debería dar ese resultado. El problema es qué se hace con las bases ciudadanas, como se les llama, que es este documento donde se resumen las ideas, fuerzas, los conceptos que aparecieron en las discusiones, y cómo eso se traduce en normas jurídicas en la Constitución. Y claro, ese es el hiato donde aparecen los problemas. Y es algo sobre lo que han reparado muchos. No sé, Lucas Sierra, que fue del Consejo Ciudadano de Observadores, hizo presente eso el año pasado en un seminario en el CEP, que esa traducción, la verdad, era
si no imposible, al menos abre un espacio de discrecionalidad, eventualmente de arbitrariedad, donde no se sabe lo que pasa y que en este caso ocurrió en las oficinas de algunos ministerios sin saber quiénes, siendo que se podría haber hecho, como lo recomendó la OSD de pasada, siendo que se podría haber hecho de manera participativa, abierta, e ir, qué sé yo, presentando borradores, como, no sé, la experiencia en Islandia, en que se hacía en Facebook y la Asamblea Constituyente que estaba trabajando sobre eso presentaba sus propuestas y la ciudadanía comentaba. Entonces se podría haber hecho esa etapa se podría haber hecho de manera también participativa, pero como que todo el espíritu participativo se perdió. Bueno, es que ese es el punto. El punto es que cuando un proceso uno lo evalúa como completo, claro, uno puede decir, mira, la parte A funcionó y después no pasó nada, por lo tanto el proceso completo nadie puede decir que fue un éxito, digamos. No, sin duda. Sí. Ustedes presentaron este informe el lunes pasado, antes de ayer, no, ayer. Y ahí estaba la presidenta Bachelet, ¿y ella dio alguna explicación para esto, no? No, más bien enfatizó la importancia del valor de la participación, algunas menciones a respecto de que no puedes atender ningún gobierno el problema constitucional. Mencionó, por ejemplo, que no podía la política seguirse entendiendo de manera gerencial, que claramente es un guiño al gobierno actual. Pero no, respecto del detalle del proceso... Porque ahí hay una pregunta que, si no se responde en esto, uno tiene probablemente una alta probabilidad de repetirla, digamos. Si no se entiende cómo fue que algo que efectivamente generó confianza pública, al punto de que se intervino en ese proceso, se salieron una serie de minutas y informes, y de pronto se interrumpe todo para que aparezca en última hora un boceto de constitución, uno tiene el derecho a preguntarse, a ver, pero denme una explicación. Sí, bueno, la explicación tendrán que dar digamos, las personas que estaban en el gobierno en ese momento, pero desde un punto de vista, digamos, más externo, mi impresión es que ahí reaparecieron, por así decirlo, los malos hábitos de la democracia post-transicional, porque, por ejemplo, en el proyecto de reforma del capítulo 15 se incorporaron todos los quórums más altos posibles para la eventual convención constitucional. Entonces, lo que precisamente al comienzo se entendía como un problema, que la democracia no se puede desarrollar de buena manera por estos quórums imposibles de alcanzar, el poder de veto que dan a quienes están conformes con el statu quo, reaparecieron al final. Entonces, quizás uno podría, no sé, tratar de dar explicaciones, qué sé yo, psicológicas o de luchas internas dentro de la misma coalición de gobierno, donde hubo una respuesta al proceso que quizás se estaba abriendo demasiado. Hubo una especie, creo yo, de reacción en la versión final. Si uno compara los discursos de la presidenta respecto de qué iba a contener el proyecto de reforma del capítulo 15, es muy distinto de lo que se presentó al final. Por ejemplo, la presidenta dijo va a estar la posibilidad de que sea una convención, una asamblea constituyente o una comisión, si no me equivoco, una comisión bicameral, y además la posibilidad del plebiscito. Y ella lo dijo explícitamente en el discurso del 13 de octubre, y eso no está en el proyecto de reforma. Bueno, las otras se amalgamaron bajo esta categoría imprecisa de la Convención Constitucional, que en parte es por la razón por la cual perdió el apoyo en la Comisión de Constitución, y no se aprobó el artículo, porque se exigió por parte de la democracia cristiana, Fuad Chaín, por ejemplo, que se precisara qué era esa Convención Constitucional. Entonces, no se hizo. Y además se incorporaron todas estas cuestiones que subían los quórum y que hacían difícil la operación finalmente de esa eventual convención. En el caso de este ejercicio en todo el mundo, ¿cuál ha sido la evaluación que ustedes como observadores del proceso constituyente tienen respecto de qué tan novedoso era lo que se aportaba? ¿Había alguna diferencia sustancial en determinadas materias respecto de lo que hoy día es la Constitución? Porque te digo cuál es la antesala de la pregunta. La antesala de la pregunta es que siempre la crítica fue, desde un principio, que aquí se quería partir de cero, una lógica retroexcavadora, se quería partir de cero. Entonces, la pregunta
es en lo que efectivamente ocurrió en todos esos cabildos y reuniones. ¿Qué era lo novedoso y qué era lo que se mantenía? ¿Del resultado de las discusiones o del proceso mismo? Sí, del proceso en general y del resultado de las discusiones. El proceso mismo es novedoso. Y si uno mira comparativamente, fue exitoso. Claro, el porcentaje de participación siempre se dice fue bajo, fue de un 1,1% de la población. Pero si uno mira eso en experiencia comparada, es altísimo. O sea, el porcentaje que le sigue es 0,06% en Colombia, por ejemplo. Entonces, porcentualmente es muy alto. Claro, uno hace la comparación con la participación en elecciones, pero es comparar peras con manzanas. Y desde el punto de vista de... Entonces, en ese sentido, perdón, es novedoso, ¿sí? Y la metodología es una experiencia que desde el mundo académico y fuera del país se mira con mucha atención. Pero desde el punto de vista de los contenidos, esta idea, el miedo a la página en blanco y este supuesto espíritu refundacional del gobierno, la verdad a mí no me hace mucho sentido, porque yo pensaría que si los críticos del proceso constituyente creen que el sistema actual es en general bueno, que se puede perfeccionar, uno esperaría que un proceso abierto a la ciudadanía reconociera eso, y que la ciudadanía entonces no va a proponer en un proceso participativo nada muy loco, nada muy alejado de las circunstancias actuales, ¿sí? Probablemente no salga una constitución muy revolucionaria de un proceso participativo abierto, precisamente porque la ciudadanía no va a arriesgarse digamos, ella va a reconocer que sufriría los costos de hacer alguna locura, ¿sí? Entonces, si uno mira los resultados, uno ve lo que esperaría, derechos sociales más con mejor protección y conceptos fundamentales como democracia, justicia. Entonces, no hay nada en esos resultados que uno pudiera decir la ciudadanía se volvió loca y quiere, echar abajo el sistema económico completo, ¿sí? Claro, y la otra crítica que se hace o que se hizo, digamos, es que es una cosa bien curiosa, porque se invoca tanto la Constitución para tantas cosas, y sin embargo cuando tú quieres reformarla dices de que es demasiado compleja, demasiado difícil, y por lo tanto la gente no entiende ni va a poder aportar en determinadas circunstancias porque es muy complejo. Esto de los quórum, esta situación de las separaciones de poderes, las facultades que tiene o que no tiene determinado funcionario público, son cosas complejas y por lo tanto, ahí sí que son complejas. ¿Qué tanto sientes tú que la ciudadanía, a través de por lo menos los que intervinieron, entiende y sabe la importancia que tiene una constitución? Yo creo que efectivamente es más bien baja, ¿sí? La comprensión de qué es lo que regula específicamente la Constitución, qué materias en general y cómo están reguladas específicamente en la Constitución actual. Pero esa es parte del problema, o sea, no es una razón para no consultar a la ciudadanía, sino que muestra que hay un déficit, que la ciudadanía, como se suele decir, no se ha apropiado de la Constitución, ¿sí? No sé, si uno mira, qué sé yo, el caso completamente opuesto, la Constitución estadounidense, sí, la ciudadanía está encarnada, la conoce, una huella digital. Claro, y se sabe, puede recitar más de alguna de las enmiendas. Entonces eso no existe acá y es precisamente parte del problema. Y ahí uno podría hacer una crítica o una reflexión, una de las lecciones del proceso participativo, que quizás no fue capaz de llegar completamente a entender la naturaleza de la Constitución, como la norma fundamental que estructura la organización del poder en los órganos fundamentales del Estado y ciertos derechos fundamentales, y que entonces es una norma muy general que necesariamente va a ser más o menos abstracta. La forma en que se trató de llegar a esa discusión era por medio de temas específicos. Entonces ahí quizás hay una dificultad, que uno empieza a discutir el problema de la vivienda y trata con eso de que la ciudadanía llegue a entender lo que es la Constitución, pero como uno ya entró por un problema específico, es difícil, ¿sí? Yo creo que ese fue uno de los principales, digamos, que ahora en retrospectiva uno se puede dar cuenta, debilidades de esa forma de enfrentar el problema constitucional. Porque se quedaron en el tema básicamente de vivienda. Claro. Entonces, en algunos de los documentos del proceso participativo, el gobierno trataba de distinguir y decía, una cosa es la Constitución, otra cosa son las leyes, otra cosa son las políticas públicas. Precisamente para tratar de que las personas no dijeran, pero es que los hoyos en la calle, entonces es la Constitución.
para evitar, digamos, tratar de hacer esas conexiones tan directas, que además resultan, si uno las lleva a su conclusión, digamos, natural, a que la Constitución va a tener que ser un texto de 1.400 páginas donde se regule prácticamente todo. ¿Sí? Sí, y las constituciones en general no son tan grandes. Hay de todo. Hay de todo, pero sí, pero en general las buenas constituciones, esas que duran harto, por lo menos tienen las 3 o 4 cosas que dentro de la Constitución se definen, que tienen que ver con, qué sé yo, el sistema político, las facultades, las relaciones internacionales, en fin, y los modelos básicos en términos de cómo funciona el país, los derechos de las personas, bueno, están en lenguaje que efectivamente, como tú dices, puede ser citado. Claro, pero igual yo creo que no hay que irse al extremo. Nuevamente la Constitución estadounidense se suele mencionar, pero no hay que olvidar que esa es una Constitución federal. Sí, cada estado tiene sus propias constituciones y esas constituciones sí que son harto más extensas. Sí, en el caso de los países que probablemente sirvieron de referencia para esto, porque hace poco hicieron cambios constitucionales. Tú mencionaste Islandia, mencionaste Colombia, Bélgica. En Islandia no resultó. Sí, en Islandia no resultó. Y sería interesante saber por qué no resultó, porque hubo una suerte de rechazo ahí. En Islandia lo que pasó es que llegó, digamos, la etapa participativa fue muy provechosa, muy participativa, además que la población es muy chica, así que se pudo hacer eso. Pero cuando llegó a los órganos representativos, al Congreso, digamos, lo metieron en un cajón. Claro, exacto. Sí. Bueno, porque aparentemente amenazaba de alguna manera, claro, ciertas cosas que habían. Y eso uno lo puede tomar como lección respecto de las características que debería tener el órgano que redacte finalmente la Constitución, que probablemente no es bueno que sean los incumbentes los que se hagan cargo de eso. Sí, o que sean los incumbentes, pero que los incumbentes definan un tiempo de implementación de la Constitución fuera de su plazo. Claro, o que queden inhabilitados para seguir esos claro. cargos, hay hartas posibilidades. Sí. Pero ese sin duda que es uno de los argumentos a favor de una asamblea constituyente o un órgano que no incorpore a personas que, no sé, que han estado en el sistema político los últimos, no sé, las últimas décadas. Entonces poner a esas mismas personas a cargo de diseñar el sistema político para el futuro probablemente reproduciría buena parte de esos vicios. Bueno, entonces, para redondear esta situación, todo el proceso constituyente está disponible, el informe tuyo está disponible. En la página web del observatorio, redconstituyente.cl. Redconstituyente.cl, y sin embargo, hay otro objeto paralelo que se presentó 5 días antes de terminar el mandato, que apunta a lo mismo, porque no calza, no conversan las dos cosas. ¿Cómo sugerirías tú que este asunto de alguna manera se armonizara en caso que, por ejemplo, el gobierno quisiera explorar una visión ciudadana al respecto? Yo creo que ese proyecto de nueva Constitución no tiene mucho valor por la forma en que se produjo, porque traiciona el espíritu del resto del proceso, porque no sabemos cuál fue el razonamiento detrás de por qué, si en los encuentros locales se valoraba la democracia, entonces se definió tal norma constitucional específica y se redactó de esa manera, ¿sí? Yo creo que entonces hay que mirar más bien a los resultados mismos, a la sistematización, al informe quizás del Consejo Ciudadano de Observadores, pero yo pensaría que en realidad la participación va a tener que seguir, que cualquier grupo o gobierno que promueva, que insista en el cambio constitucional, va a tener que seguir el camino de la participación, no necesariamente trabajar sobre solo lo que ya se hizo, sino insistir en eso. Sí, de hecho hay una serie de materias que golpean permanentemente el término constitucional. Por ejemplo, los años de mandato de un presidente de la República. Se ha generado una discusión respecto de si es que 4 años son suficientes sin reelección. Si es que eso no incentiva, como yo creo, que los presidentes trabajen exclusivamente para el más corto plazo posible, sin tener mirada de larga distancia, porque la mirada a larga distancia, todo lo que inician hoy día los va a capitalizar en términos de imagen, si es que es positivo el resultado, algún otro. Y desde ese punto de vista,
creo que ahí tú tienes una materia. En términos de derechos, está la cosa cambiándose hoy día mismo, en una serie bastante fundamental de materia. Las atribuciones, por ejemplo, de órganos como el Tribunal Constitucional, es algo que se está discutiendo también hoy, que forma parte de algo medular en la Constitución. Sin duda. Entonces, hay temas que eventualmente podrían hacer, incluso a un gobierno que no quería cambiar la Constitución, pensar en que quizás habría que reformarla en determinados acápites y en una forma bastante más intensa que lo que... El riesgo ahí es repetir la experiencia del 2005. Sí, bueno, pero es que para eso están las experiencias del 2005, ¿o no? Claro, la pregunta es quién debería recordar esa experiencia. Si acaso las autoridades que están en el poder van a tener la capacidad de hacer el ejercicio de humildad, por así decirlo, o si va a ser necesaria la presión social. Y yo tiendo a creer que la pelota está ahora en la sociedad civil, que va a tener que entonces hacer ver esa presión y decir, la verdad es que la reforma al sistema presidencial y suavizar y modificar el sistema de urgencias y qué sé yo, y bajar el número de integrantes del Tribunal Constitucional no es suficiente. Sí. Lo que necesitamos es mucho más que eso. No nos vamos a reencantar con la política y con la democracia representativa si es que se hacen simplemente ajustes. Entonces, si la ciudadanía rearticula su discurso en ese sentido, yo creo que hay posibilidades de que esa presión se sienta. Por otro lado, si se dispersa y, no sé, pues si empiezan a hacer demandas específicas y no se conectan con el problema constitucional, si hay una marcha, por ejemplo, en contra de las AFP, hay otra marcha sobre el tema educacional. Lo que pasó en el 2006 es que las distintas demandas coincidieron en identificar la Constitución como un problema. Y eso generó entonces esa presión. Si algo así no se produce, entonces, claro, se van a ir, digamos, pudiendo tratar de tapar al menos problemas específicos o solucionar algunas cuestiones por aquí y por allá. Pero llegar a la madre del cordero, por así decirlo, es difícil. Ernesto Rifo, el director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Gracias a ti. Ya comenzó la mega promo LATAM, paquetes en Chile, Sudamérica, Caribe y Norteamérica con hasta un 25% de descuento. Además puede pagar sus programas de 3 a 12 cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito Santander LATAM Paz. Mañana último día, compre ahora en las oficinas LATAM Travel. Que les vaya muy bien, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos